Ok. En esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir, hemos estado hablando acerca de esta historia de amor. Y yo anteriormente no veía la palabra, no veía el reino de Dios, no veía nuestras vidas de esta perspectiva, de que en realidad yo me acuerdo que años atrás, cuando recién estaba empezando a caminar en los caminos del Señor, nos hablaban acerca de que este libro, es una carta de amor de Dios para nosotros. Y cuando lo leía, pues dice, ¿dónde está el amor de Dios? Porque cuando especialmente vamos en el Antiguo Testamento, nos encontramos con muchas cosas de que le ha pasado al pueblo de Israel, le han pasado a otras civilizaciones, y no vemos ninguna evidencia de que fuera una carta de amor. Pero cuando empezamos a compenetrarnos en la palabra y entendemos el trasfondo, entendemos la historia, entendemos la relación que ha habido, que hay y que ha habido entre el pueblo de Israel y Dios, y ahora entre Dios y su iglesia. Entonces, cuando escudriñamos la palabra y nos damos cuenta de que en realidad es una historia de amor, porque como estaba compartiendo la semana pasada, y para muchos de ustedes va a ser esto primera vez que lo van a escuchar, pero esto es lo que la palabra del Señor dice, trayéndolo en una forma analógica, en una forma figurativa, para darnos a entender la estrechez y ¿cómo se llama? Y la unidad que hay y el amor que tiene Dios por su pueblo, en el Antiguo Testamento por su pueblo Israel. Es que Dios se casa con Israel. Esa es la imagen que Dios nos da. Dios es el esposo y Israel es la esposa. Hablando de una forma figurativa, en sombra y en tipo, eso es lo que dije la semana pasada. Entonces nos encontramos de que Dios ama realmente a su esposa. Lo ama con un amor entrañable y ese es el reflejo que vemos en el Antiguo Testamento. Y él permanece, y él declara y permanece fiel a su esposa por siempre, porque hay una canción que dice, la fidelidad de Dios es grande. Dios es un Dios fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, Dios es fiel. Entonces, en su relación con el pueblo de Israel, considerándolo a Israel como su esposa, entonces Dios se casa con Israel. Y su amor por su esposa es grande, es incomparable. Su amor por Israel, por su esposa, es un amor entrañable. Pero resulta de que la esposa no es la esposa ideal. Y como lo hemos estado describiendo la semana pasada, hablando, en realidad la esposa, el pueblo de Israel es una esposa infiel, es una esposa, y eso es lo que dice la palabra, lo considera una prostituta, eso es lo que dice la palabra. El libro de Oseas habla, cuando Dios le habla al profeta Oseas en el Antiguo Testamento, Dios le dice, anda y cásate con aquella prostituta. Anda, cásate con aquella prostituta, dice, porque esa es una mujer infiel. Para darnos a demostrar del carácter y de lo que estaba ocurriendo en la relación que tenía Israel con Dios. Entonces, vemos de que Dios ama a su esposa, pero la esposa es una esposa infiel. Siempre lo engañó. Y Dios nunca quiso dejarla a Israel. Estuvo con él hasta el final.
Pero entonces vemos esta historia de amor de que a pesar de que el pueblo de Israel realmente deseaba ser fiel, ser obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos, el pueblo de Israel no podía. No podía porque no tenía cómo. Dios envió su ley, envió sus mandamientos para que el pueblo se comportase y porque no había mandamiento antes de que venga la ley. No sabían cómo portarse. Entonces Dios envía sus mandamientos, sus leyes para que el pueblo pueda andar en santidad. Pero el pueblo no tenía poder cómo obedecer. Siempre caía, siempre iba en desobediencia, siempre iban a adorar a otros dioses, y es por ello que Dios lo considera una prostituta, una idólatra. Ese era el tipo de esposo el cual era la esposa de Dios. Entonces, Dios ve, esto lo expliqué la semana pasada, pero estoy dando más o menos un repaso rápido para entrar a lo que yo quiero hablar en esta mañana, es de que la única solución para que esta esposa sea fiel y pueda vivir en santidad es que muera. Es que realmente muera. Y eso es lo que ocurre, muere. Israel es destruida totalmente, como sabemos, en el año 70. En el año 70, en el primer siglo, el pueblo de Israel es totalmente destruido con su ley, su templo, con los ritos, los sacrificios. Es por ello que desde aquel entonces no ha habido ningún sacrificio. La religión judía en este momento no es lo que era en aquel tiempo, porque ahora no hay sacrificios, no hay nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el año 70? Dios destruyó, ¿cómo podríamos decir?, a su esposa, y escuchen esto, no lo escuchen mal, y se casó con otra. Se casó como podríamos decir, se consiguió una novia. Pero suena horrible cuando uno lo dice de esa forma. Pero la verdad es, y esto lo elaboré la semana pasada, así que no me malentiendan, la verdad es de que la única solución para que esta esposa sea fiel y ande en santidad y sea una esposa fiel toda su vida es de que realmente muera y que luego resucite. Es de que muera y que luego resucite. Y Dios tiene el poder de hacerlo. Dios tiene el poder de destruir, de que muera y poder resucitarlo. Y la historia de amor que tiene el título de este mensaje de la semana pasada y el de hoy día es precisamente esto. Dios es una historia de amor porque Dios no se quiere separar, no se quiere divorciar, no quiere destruirla, pero no hay otra solución para esta mujer de poder andar en santidad y en obediencias. Y la única solución es que realmente muera. Y cuando muera, poder resucitarla nuevamente como una nueva novia pura y santa, para que sea fiel por siempre. Y entonces esto es lo que ocurre. Esta es la historia de amor de la palabra, demostrada y ilustrada en el pueblo, la relación del pueblo de Israel con Dios. Y esto es precisamente lo que ocurre con la iglesia de Cristo. Ahora, Dios destruye a esta esposa, lo destruye, pero la resucita. ¿Cómo la resucita? Lo resucita en Cristo. Lo resucita en Cristo. Porque Él envía al Mesías de los judíos, pero ellos no lo conocieron. Pero ahora todo el pueblo, porque Dios envió a Jesús a su pueblo, ¿ok? Primeramente envió a su gente, a los judíos, para que se salven y lo conozcan, para que puedan ser resucitados
espiritualmente, no físicamente, espiritualmente puedan ser resucitados en Cristo para que sean una nueva esposa, una nueva novia, sin mancha y sin arruga, pura y santa. Ahora, sabemos de que esa resurrección ocurrió, pero ocurrió en lo espiritual. ¿Cómo es que ocurrió? Con el nacimiento de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que ahora es de Cristo, que inicialmente empezó con los judíos, pero ahora esta nueva esposa, esta nueva novia, que ahora ha sido resucitada en Cristo, que empezó con el pueblo judío, porque vemos que la iglesia primitiva, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron judíos, y todos fueron judíos. Ahora nosotros los gentiles somos injertados en esta, como también lo llama la palabra, somos la vid. Okay, nosotros somos una vid silvestre y el pueblo hebreo es la vid verdadera. Pero nosotros ahora somos injertados como vid silvestre, somos injertados en la vid verdadera. Ahora somos en Cristo, ahora somos unos con el pueblo de Dios, con esta novia nueva, no con el pueblo judío que no conoce a Dios, no con el pueblo judío que rechaza al Mesías. No somos unos con ellos, somos uno, el pueblo gentil y el pueblo judío, somos uno en Cristo, en aquellos que conocen a Cristo, la iglesia de Cristo que empezó con la venida de nuestro Señor. O sea, ahora vemos esta ilustración que la palabra del Señor nos da de esta historia de amor, y eso es como yo lo veo. Es del esposo, de que ama a su esposa y ve que es una esposa que no sabe cómo controlarse y la llama ramera, inclusive la palabra, el Apocalipsis le llama la gran ramera. O sea que es horrible su comportamiento y la única forma de poder arreglar esta situación en la esposa es de que muera y darle una nueva vida. Ahora tiene una nueva vida. Ahora es una novia pura, santa e irreprensible, sin mancha. Y esa nueva novia, esa nueva esposa es la iglesia de Cristo, que empezó con los judíos y nosotros somos agregados. Ahora nosotros, ahora Dios está casado. ¿Se acuerdan la boda del Cordero? Ahora Dios está casado con su iglesia. Ahora su iglesia es pura, santa y sin mancha. Escuchen, por medio de Jesucristo. Porque Dios no nos ve a través de lo que nosotros hacemos. Dios nos ve por medio de Jesucristo. Porque Él no cometió ningún pecado. Entonces ahora esta historia de amor, se refleja en nuestras vidas. ¿Cómo es que cuando entendemos esta relación entre Israel y Dios, podemos entender el plan de Dios en Cristo Jesús? Esto es lo que estábamos estudiando el miércoles en el estudio bíblico. Si el pueblo de Israel, antes de que muera, en el año 70, tomando la analogía para nosotros en nuestras vidas, somos nosotros cuando estamos sin Cristo. Nosotros cuando estamos sin Cristo, tenemos toda la tendencia de hacer lo malo y pecar, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando estamos sin Cristo, tenemos la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa, el cual nos lleva a hacer todo lo malo. No tenemos elección porque eso es lo que nosotros heredamos de Adán. Eso es lo que hemos heredado nosotros de Adán. Y no tenemos elección
Porque Dios no creó al hombre de esa forma. Dios no creó al hombre con la tendencia de pecar, no. Dios no creó al hombre con egoísmo, con desobediencia. No lo creó al hombre con rabia, celos, con que sea mentiroso. Dios no creó al hombre de esta forma. Dios lo creó perfecto. Adán fue un hombre perfecto, pero sí tenía voluntad propia, libre albedrío. Entonces nosotros, cuando entró todas estas cosas, estas obras de la carne que la palabra lo habla, cuando entró en la humanidad el día que Adán pecó. El día que Adán pecó y desobedeció a Dios, entonces en este momento él perdió todo lo que Dios había puesto en él y adquirió todo lo que el enemigo era. Ahora radica en él toda la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa, y cada uno de nosotros que nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre, nacemos con esa tendencia a hacer lo malo, de comportarnos igual que aquella mujer, aquella esposa infiel que tuvo nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Esa es nuestra naturaleza. ¿Me entiende? Porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer eso. ¿No? Cuando nacemos, nuestros padres tienen que enseñarnos a hacer lo bueno. No nos tienen que enseñar a hacer lo malo, porque ya nacemos con esa tendencia. Tienen que instruirnos y decir qué es lo que es bueno. Entonces, ahora cuando nosotros venimos a Cristo, quien realmente nosotros somos sin Cristo es aquella, póngase el paralelo, es aquella mujer que le era infiel a nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Esta es la ilustración que la palabra del Señor nos da. Ahora, esa mujer muere, es destruida. En lo físico, en lo natural, realmente Israel es destruida. En el año 70, más de 1.1 millones de judíos murieron en el año 70 en la destrucción de Jerusalén, con el templo, con todos sus ritos y con todo. Y más de 90,000 fueron llevados como cautivos a otras civilizaciones, a otros pueblos en aquel tiempo. Pero lo importante es de que todo el sistema religioso de Israel quedó destruido. La religión quedó totalmente destruida. Y eso significa la muerte de Israel. Pero ahora resucita en Cristo. Tiene la oportunidad de resucitar en Cristo y eso es lo que ocurre. Y en realidad resucita. Porque los apóstoles, los 12 apóstoles, es el remanente, es esa iglesia que empieza a crecer. Porque empezaron con 12, luego empezaron con 3,000, después con 5,000 y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo es aproximadamente un tercio de la población en el mundo. ¿Okay? Y eso es grandioso, porque vemos que empezaron con 12 y ahora son, ¿cuánto? ¿Cuánto es un tercio de 8 billones? ¿Cuántos son? La mitad de 3.5, 1.5 pongamos. 1.5 billones de cristianos en el mundo. Y sigue creciendo. Y la buena noticia es de que hay más que nacen de nuevo de los que realmente nacen naturalmente. Hay muchas personas que tienen la perspectiva negativa, de decir, no, la iglesia de Cristo está decayendo. Es totalmente mentira, porque no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo por debajo. ¿Por qué? Porque vivimos con la información, vivimos en una generación donde nos encontramos con medios de comunicación que no publican estas cosas. Solamente publican lo que el mundo, lo que a ellos les interesa, especialmente las tragedias. Pero no hablan acerca de qué es lo que está ocurriendo con la iglesia de Cristo. No se dan cuenta que, por ejemplo, en China hay más de 100 millones de cristianos, en China solamente. Yo creo que es más. No sé si son 300 es una cantidad inmensa. Mucha gente no lo sabe, pero eso es lo cierto. Y alrededor de todo el mundo, la iglesia de Cristo sigue creciendo. O sea, esta novia de Dios, que es pura y santa, eso es como Dios lo ve. Ahora, lo que quería compartir, en realidad no era eso, porque eso es un repaso de lo que
estaba compartiendo la semana pasada, para traer un poco más de detalle. Lo que quería compartir a ustedes es de que en esta relación entre Dios y el pueblo de Israel, podemos encontrar todo lo que esta nueva creación es. Ahora, la palabra habla de que la iglesia de Cristo es una nueva creación. Y la verdad es esa. Porque aquella mujer que murió, cuando resucitó, no es la misma. Esa mujer que resucitó tiene una naturaleza divina ahora en Cristo. Es totalmente diferente a la que era antes. Tal vez se puede ver lo mismo, pero es una mujer totalmente nueva. Es santa, es pura, tiene diferente naturaleza. Tiene naturaleza divina, no naturaleza corrupta la que tenía cuando estaba antes. Igualmente nosotros, sin Cristo teníamos esta naturaleza corrupta. Y ahora cuando venimos a Cristo, nosotros morimos en Cristo. Esa naturaleza, por eso es que nuestro Señor Jesucristo es crucificado. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Por qué creen de que nuestro Señor Jesucristo murió? ¿Por qué creen que derramó su sangre? ¿Fue un acto de amor? Obviamente fue un acto de amor. Pero la razón por la que Cristo fue crucificado es para que nosotros, el viejo hombre, sea crucificado juntamente con Él. Para que muera, así como murió el pueblo de Israel, fue destruido, esta naturaleza corrupta que nosotros éramos es destruida en la cruz del Calvario. Nosotros nos consideramos juntamente con Cristo crucificados con Él. ¿Ok? Vayamos al libro, no quería ir al libro de Romanos, capítulo 6, vayamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, sí, parece que he estado compartiendo con muchos hermanos durante esta semana y la semana pasada. Muchos de los hermanos que están escuchando allá en Colombia deben conocer esto porque hemos estado estudiando más o menos un poco de esto. Okay. Para no hacerlo muy extensivo, mejor vamos a ir a Gálatas, que es el mismo apóstol hablando. Libro de Gálatas en el capítulo 2, que esto ya lo sabemos, pero en este versículo 2, en este versículo 20 del capítulo 2, Pablo resume lo que dice en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, mis hermanos? Es de que cuando la palabra del Señor dice de que Pablo le dice al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, le dice: yo os he desposado con un marido, hablando de Cristo, y les he presentado a él como una virgen pura, sin mancha. Ese es el significado de la iglesia a Cristo. La iglesia de Cristo es una virgen pura, ¿ok? Pero la situación es de que muchísima gente, la mayoría de las personas cristianas, no conocen esto. Y muchos ven a la iglesia de Cristo no como una virgen pura, sino como aquella mujer que le fue infiel a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo ven a través de la carne, lo ven a través de sus acciones, a través de sus vidas, porque no reflejan una virgen pura como la que realmente debe ser. Pero la verdad es de que sí, la iglesia de Cristo es una virgen pura. Ahora, no es que no me crean, pero miren,
Segunda de Corintios en el capítulo 11. Si tienen su Biblia ahí, Segunda de Corintios 11. Los estoy llevando para todo lado, pero Segunda de Corintios 11. Esto es lo que Pablo le dice al pueblo a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros, porque es la iglesia de Cristo, ¿ok? Dice en el capítulo 11, Segunda de Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo voy a repetir nuevamente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es quien es la iglesia. Esa es esta nueva novia, esta nueva esposa que tiene Dios. Ya no es la ramera, ya no es la prostituta que estaba en el Antiguo Testamento. Ahora es una virgen pura. Y ese es como Dios ve a su iglesia el día de hoy. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con la iglesia? Es de que no lo ve de esa forma. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y luego Pablo dice en el siguiente versículo, dice, pero temo que como la serpiente con la astucia, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Eso es como Dios nos ve a su iglesia por medio de Jesucristo. Escuchen, por medio de Jesucristo. El problema es de que la iglesia no se ve de esa forma. El problema es que la iglesia no vive de esa forma porque no se ve de esa forma. Y ahí es donde está el problema. La iglesia no vive como una virgen pura en santidad porque no se ve de esa forma. Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a vernos como realmente nosotros somos, vamos a empezar a caminar en lo que realmente somos. ¿En dónde está la falla? No está la falla en Dios, porque Él Él ve a su iglesia como una virgen pura, santa, santificada. Pero esta virgen pura no está andando como virgen pura, está andando tal vez más como aquella infiel que era en el Antiguo Testamento, cuando no debería. El problema, ¿dónde ha estado la falla? La falla es que nosotros, como novia de Dios o la esposa de Dios, no nos hemos visto como Él nos ve. Y como no nos vemos como Él nos ve, no podemos llegar a vivir como debemos vivir. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla no está en que nosotros no tengamos lo suficiente en nosotros para poder caminar en esa vida, sino es que fallamos en nuestra forma de percibirnos, de vernos a nosotros mismos. Eso es lo que dice en el versículo 3. Y dice, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es completa, es perfecta. El problema es de que nosotros hemos permitido lo que dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros corazones también o vuestros sentidos sean corrompidos de la misma forma. Así como la serpiente engañó a Eva y le dijo, ¿qué te dijo Dios? No, me dijo de que yo no tocara que no comiera del fruto, porque el día que yo la coma, voy a ser como Dios. Entonces la serpiente le dice, no, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios de eso? ¿Me entiende? Entonces, esa misma voz, ¿qué sabe Dios? Esa misma voz lo podemos escuchar todavía en nuestros oídos. El Señor nos dice, tú eres una virgen pura, tú eres un hijo de Dios. Has sido llamado a vivir en santidad. Tú eres santo. Caminas en santidad, pero viene esa voz, dice, no, ¿qué sabe Dios? ¿Se dan cuenta? Es la misma voz.
¿Qué sabe Dios? Por eso Pablo dice, pero me temo que la serpiente con su astucia engañe. Porque mis hermanos, Dios en su obra completa, en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, de hacerse hombre, de venir a la cruz, ser crucificado, ser sepultado y luego resucitar, Él ha hecho todo en su obra redentora para que nosotros podamos caminar como esa virgen pura. Es que la situación que podamos caminar es que ya somos. El problema es de que no nos consideramos de esa forma porque no nos vemos de esa forma. Pero Él ya lo ha hecho. Entonces, esa iglesia, esa nueva esposa, esa nueva novia, esa virgen pura, es una nueva creación. Y eso es lo que quería compartir, pero se me está terminando el tiempo. Es una nueva creación. No tiene nada que ver con la antigua. El cristianismo no es tratar de obedecer los mandamientos. El cristianismo no es tratar de ser bueno. Cristianismo no es tratar de andar sin pecar. Cristianismo es ser como Cristo. Y Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos como Cristo. De que caminemos como Él. Somos una nueva creación. Les voy a leer en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, no hemos estudiado el libro de Apocalipsis, pero hemos estado más o menos hablando acerca de esto. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol Juan habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y muchos creen de que el libro de Apocalipsis es para el fin del mundo. Y hemos más o menos estudiado de que en realidad la mayor parte del libro de Apocalipsis ya se ha cumplido. Se cumplió con la destrucción del templo en el primer siglo. Pero aquí el apóstol Juan, en el capítulo 21, habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Y todos lo hemos interpretado de que esto es el paraíso, la presencia de Dios, donde están los que han muerto en Cristo y se están gozando en la presencia de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que el apóstol Juan no se refiere necesariamente a eso, porque leamos un poquito. Dice esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se pueden dar cuenta. Esto habla acerca de algo que va a ocurrir, algo perfecto en el futuro. Y según tengo el entendimiento, hay una posición en la cual al final de los tiempos va a existir literalmente un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero el apóstol Juan no nos está hablando en este momento de ese nuevo cielo y esa nueva tierra que va a existir en el fin de los tiempos, pero nos está hablando acerca de una nueva creación que empezó en el primer siglo, porque este libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70. O sea, de que aquí Juan nos está hablando de una nueva creación, porque lo que acabamos de leer dice: y yo, Juan, en el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Es exactamente lo que les estoy hablando. Esa nueva esposa es la nueva Jerusalén, porque la vieja Jerusalén fue destruida. Ahora la nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo. Eso es como Él ahora nos ve a nosotros, a la iglesia de Cristo, como una esposa ataviada, santificada. Okay. No está hablando de una posición al fin del mundo, como se llama, en la presencia de Dios que todos pensamos que va a ser. ¿Por qué no es? Porque más adelante ocurre algo que tal vez muchos no lo han leído. Dice, y luego sigamos leyendo en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero escuchen, y esta es la parte donde dice, bueno, si estamos en la gloria, si estamos en la presencia de Dios, no debería existir ninguno de estos de acá. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Okay. Está hablando primeramente acerca de un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para recibir a su esposo. Dice, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto. Pero luego dice, pero los fornicarios, los incrédulos, o sea, dan a entender de que en aquel lugar hay también eso. Entonces no está hablando necesariamente de aquel paraíso, de aquella posición en el fin de los tiempos, porque en el fin de los tiempos no debería haber esta clase de gente. Entonces, ¿qué nos está dando a entender el apóstol Juan acá? Esto nos está dando de entender de una nueva creación, de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Está hablando de la iglesia que ya empezó a vivir desde el primer siglo en Cristo, porque esa es la nueva Jerusalén. Esa es la mujer ataviada o la esposa ataviada para esperar a su marido. Esa virgen pura, esa virgen que anda en santidad, es la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo es la nueva creación. Es la nueva creación. Y nosotros, mis hermanos, okay, el tiempo ya se me acaba, es la nueva creación. Nosotros somos nueva creación. Nosotros en la obra que Jesús ha hecho por nosotros, okay, porque Él murió por su iglesia, por la humanidad, porque en realidad de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, al mundo. Porque el plan de Dios no solamente era a los judíos, el tiempo de la ley fue por un tiempo solamente, para que lleve a los judíos a Cristo. Y en Cristo no solamente los judíos pueden ser salvos, pero todo el mundo puede ser salvo, solo aquellos que creen en nuestro Señor. Y aquellos que creen en Jesús tienen la oportunidad, escuchen, tienen la oportunidad de vivir esa clase de vida como una virgen pura. Podemos vivir como ese nuevo Jerusalén. Vivimos en realidad, ese es un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es lo que está dando Juan el apóstol dando a describir con un cielo nuevo y una tierra nueva? Es lo que realmente Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad, mis hermanos, ¿ok? Tal vez usted lo vea esto imposible. Pero esta es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es de que Dios mismo dio su vida para que nosotros podamos andar y restaurar esa relación que se perdió en el huerto del Edén. Somos una nueva creación. No he leído un pasaje que está en el Antiguo Testamento que habla exactamente lo mismo lo que acaba de decir Juan en el libro de Apocalipsis.
Somos una nueva creación, mis hermanos, y quisiera de que esto se lo grabe. Esto lo hemos venido enfatizando por bastante tiempo. Y pues vamos a seguir haciendo y lo vamos a traer de diferentes ángulos para que podamos entender y caminar en esta maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo que ha hecho por cada uno de nosotros. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a terminar. Gracias, Padre. Señor, te damos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esa obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias que a través de ese perfecto sacrificio nosotros podemos caminar. Podemos caminar, Señor, en santidad, Señor. Podemos caminar como esa nueva creación. Porque a través de esa obra perfecta que tú has hecho, nosotros tenemos esa capacidad y tenemos todo lo necesario, Señor, para caminar como nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y yo oro en el nombre de Jesús de que esta palabra pueda ser, Señor, grabada en nuestro espíritu y revelada en nuestro espíritu. Que no simplemente sean palabras que nos animan, palabras buenas, tal vez palabras de exhortación, pero Padre, es la verdad del Evangelio. Porque tu palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará libres, Señor, de vivir, libre de pecado, libre de temor. Señor, y podemos andar en santidad, podemos andar como Jesús andó, porque nos ha dado todo lo necesario para que lo hagamos y lo podamos hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.